Como en los últimos años los textos cinematográficos han resultado ser uno de los canales de comunicación más importantes en nuestra cultura, no solo los textos cinematográficos, sino también los documentales y los anuncios publicitarios, es decir, los textos audiovisuales, es necesario también aprender a enfrentarnos filosóficamente con ellos. Para hacerlo, tenemos, por supuesto, que utilizar algunas de las estrategias que ya hemos utilizado cuando intentamos comentar un texto. Hacer un análisis crítico de una película no es hacer meramente un resumen de la misma, ni siquiera elaborar un juicio crítico, estético o valorativo de la película, sino intentar enfrentar el tema de la película, intentar comprender cuál es el problema filosófico, el tema filosófico que el director intenta transmitirnos, y para ello la cuestión clave es intentar entender cuál es la posición que el director está manteniendo respecto de ese tema o problema. Para iniciar nuestro análisis de una película, por supuesto debemos visionarla y no solo una vez. La primera vez el visionado de una película se vuelve una cuestión emocional y nos permite, por supuesto, tomar un primer contacto con la película, pero para poder trabajar sobre ella es necesario volver a verla y esta vez intentando comprenderla desde el tema filosófico que queremos desarrollar. Es interesante también, por supuesto, buscar en la red información sobre esa película, sobre el director y sobre la temática que pensamos que aborda la película. Por supuesto, en nuestro trabajo de análisis es importante comenzar con una cuestión motivadora y presentar inicialmente la ficha técnica de la película e incluso un recorrido por la actividad del director y su otra filmografía. Lo primero sería tener una intuición previa de la película. Esto podemos hacerlo a través de los objetos de merchandise de la película y fundamentalmente de los carteles. Casi siempre las películas tienen varios carteles que se proponen como motivadores para el espectador para que vaya a ver la película y que incluso pueden variar respecto de los países. Hacer un análisis de los carteles nos permitirá tener una visión de cuál es el mensaje que se intenta transmitir. Por supuesto, también podemos recoger la visión del director, que habitualmente está expuesta en la red a través de entrevistas en revistas especializadas o en canales informativos. E investigar también sobre otras películas del género o que aborden la misma temática. Una vez hayamos hecho esto, intentaremos describir el contenido de la película, haciendo un resumen objetivo y analítico de la obra. Iniciaremos con un resumen y una visión general de la película y luego intentaremos desarrollar las tesis fundamentales. Para hacer este análisis de las tesis fundamentales de la película es importante, por ejemplo, ver el tema, en qué momento se trata, eligiendo los minutos concretos en los que ese tema se trata, intentar resumir el mensaje implícito en ese tema y dar una opinión personal. Para eso podemos ayudarnos de cuadros esquemáticos que nos permitan transmitir el mensaje de la película. Finalmente, podemos hacer una valoración. Y para hacer esta valoración de la manera más objetiva posible, podemos buscar textos filosóficos que nos ayuden a comprender mejor tanto la problemática como la visión que intenta darnos el director, incluso a veces correlacionándolos el texto y el fragmento de la película. Y luego podemos establecer también en nuestra valoración las dudas que nos han ido surgiendo a lo largo del visionado de la película y de nuestra reflexión analítica sobre ella, y concluiremos con una valoración estética de la obra atendiendo a los recursos que ha utilizado el director para la transmisión del tema.